¿Qué tal? Les damos la más cordial de las bienvenidas. Yo soy Luis Carlos Hernández y me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes de nueva cuenta este espacio donde platicamos en este conversatorio. Y estamos en vivo desde Ciudad Juárez y bueno, tenemos una transmisión que seguramente le va a interesar. Le invito a que se quede con nosotros, que deje lo que está haciendo y bueno, se ponga muy atento a todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Porque precisamente, y como lo comentábamos en el conversatorio anterior que tuvimos, en este esfuerzo que realiza el DIF estatal en conjunto muy importante con la sociedad civil, vamos a conocer acerca de cuáles son las principales problemáticas respecto a niñas, niños y adolescentes en Ciudad Juárez y cómo muchas asociaciones civiles de esta ciudad fronteriza han trabajado en erradicar la problemática y en contribuir con el gobierno para mejorar la sociedad. Así que es muy importante que usted se quede con nosotros y ponga atención a todo lo que nos van a platicar, desde luego en conjunto con nuestras autoridades. Y bien, para dar inicio me permito presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. Agradecemos la presencia por parte de las organizaciones de la sociedad civil. De Sumando Esfuerzos por Juárez AC, le damos la bienvenida a Fernando de Jesús Hernández Estrada. Agradecemos también la presencia de Alma Rosa González, ella nos acompaña de Ciudadanos Comprometidos con la Paz AC. Nos acompaña también de la Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra AC, Nadia Contreras, y le damos la bienvenida. Gracias también por acompañarnos del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer AC, a Ivonne Mendoza. De Derechos Humanos Integrales en Acción, nos acompaña Blanca Navarrete. Nos acompaña también del Centro Familiar para la Integración y Crecimiento AC, Silvia Aguirre, a quien le damos la bienvenida. Y de Casa Amiga Centro de Crisis AC nos acompaña Melania Dávila. Agradecemos también de la Asociación Mexicana de Atención a las Necesidades Educativas Especiales y Discapacidad AC, a Anel Rentería. Anel, muchas gracias por acompañarnos. Le doy la bienvenida también a David Montelongo del programa Compañeros AC. Bienvenido. De Ciudad del Niño, Ciudad Juárez AC, nos acompaña Alejandro Durán. Bienvenido, buenos días. Del programa Educación en Valores AC, Ana Espinosa. Y de la Fundación Juárez Integra AC, Corina Alvarado. Aquí también, desde luego, le damos la bienvenida. Y bien, como podrán notar, nos acompañan 12 de las muchas asociaciones civiles que hacen un trabajo arduo y que es muy importante que estén aquí reunidos en representación de todos los demás, para reconocerles el trabajo que hacen y que nos platiquen de eso, porque es muy importante lo que hacen cada uno y cada una de ustedes por Juárez y desde luego por el estado de Chihuahua. Y bueno, nos acompañan también desde luego nuestras funcionarias en representación del DIF estatal, del gobierno del estado de Chihuahua. Agradecemos a la licenciada Teresita Fuentes Vélez, directora de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Bienvenida. Nos distingue también con su presencia la directora general del DIF estatal de Chihuahua, la licenciada Marisabel Barraza Pac. Y desde luego, como anfitriona de este conversatorio, le agradezco y le doy la bienvenida a la licenciada Cintia Aide Chavira Gamboa, presidenta del DIF estatal. Y bien, una vez que han sido presentados los integrantes de este conversatorio, me gustaría iniciar y precisamente invitar a que nos dirija un mensaje de bienvenida a nuestra presidenta del DIF estatal. Gracias, pues la verdad es que ya lo hizo usted magistralmente. Reiterarles esta bienvenida a este espacio que representa mucho para el DIF estatal. Se trata de concretar con acciones en favor de las niñas, niños y adolescentes de Ciudad Juárez nuestro ser y nuestro quehacer. En esta alianza que hemos signado hace tan solo unos días, en donde invertimos recursos públicos a través de ustedes, aprovechando así toda su experiencia, todo su compromiso, ese pleno conocimiento de lo que le duele a Ciudad Juárez, para ser así más eficientes y más eficaces en nuestra labor. Gracias por eso y bueno, queremos dar el espacio a abrir
a la discusión, porque este gobierno se caracteriza justamente por llamarle a las cosas por su nombre, por no maquillar la realidad, por no maquillar cifras, porque estaríamos partiendo de un supuesto erróneo para poder atender y transformar la realidad que vivimos. Así que bienvenidos y a hacer equipo con ustedes, estamos más que dispuestos. Muchas gracias, licenciada. Y bien, efectivamente, y si usted se acaba de unir a nuestra transmisión, estamos iniciando este conversatorio donde vamos a platicar organizaciones de la sociedad civil de Ciudad Juárez con nuestras autoridades del DIF estatal en representación de gobierno del estado de Chihuahua. Y bueno, precisamente iniciaba yo con este supuesto de comentarles la importancia de esta amalgama perfecta que existe entre el trabajo de los ciudadanos y el gobierno en cualquiera de sus niveles, no dejarle todo a las autoridades, que es su responsabilidad resolver todo, sino los ciudadanos también involucrarnos y empoderarnos y participar en resolver los conflictos de nuestra comunidad, en aportar y desde luego en prevenir, ¿no? Que es mucho el trabajo que ustedes hacen, no nada más solucionar problemas existentes, sino prevenir problemáticas, sobre todo en Ciudad Juárez, una ciudad tan importante de nuestro estado y de nuestro país, que ha atravesado a través de tantos momentos históricos, ¿no? Y que el día de hoy nos tienen trabajando en pro de eso. Me gustaría empezar platicando y voy a lanzar la pregunta quien me guste contestar. Si contestan todos, perfecto, aquí nos podemos estar un muy buen rato. Lo que queremos es escucharlos, muy importante, que sería: ¿cuál ha sido, dentro de todo esto que platicamos, la principal problemática que ha afectado a niñas, niños y adolescentes específicamente en Ciudad Juárez? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por darme la palabra. Durante el inicio del trabajo de Casa Amiga aquí en Ciudad Juárez y la intervención con la comunidad, nos vamos dando cuenta que una de las problemáticas de mayor impacto en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes es la violencia que sufren dentro y fuera del hogar, pero principalmente la violencia y abuso sexual infantil. Por lo que el día de hoy contamos con un modelo de atención integral en el cual tanto docentes, en este caso maestras, maestros, padres, madres, niños y niñas están integrados en este modelo de atención en el cual ofrecemos la prevención de la violencia, pero también esta intervención una vez que niñas y niños han vivido este tipo de problemáticas. Por lo que creemos que se requiere de mucho más trabajo para poder crear una conciencia de la problemática y pues nuestra forma de hacerlo aquí en este evento es visibilizando que existe este tema tabú que en las casas a veces no se quiere reconocer y que en las escuelas pues es difícil también, sobre todo en las escuelas públicas. Muchas gracias, Melania, y le cedemos la palabra a Blanca. Gracias. Yo no me atrevería a señalar una sola problemática. Lamentablemente, niñas, niños y adolescentes en Ciudad Juárez han padecido a lo largo de los años una serie de dificultades para acceder a derechos humanos y una serie también de abusos. En Ciudad Juárez, 486,000 personas son niños, niños y adolescentes. Estamos hablando de más del 35% de la ciudad. Eso nos evidencia que sin duda niños y niñas requerirían ser un grupo de atención prioritario en el cual instituciones como el DIF, pero también como otras dependencias de gobierno deberían de apostarle a generar mejores condiciones de vida. Efectivamente están los casos de abuso sexual infantil, tenemos también los casos de migración fronteriza de niños y niñas que son obligados por la situación económica de sus familias a realizar cruces sistemáticos a los Estados Unidos. Somos el segundo estado con la situación de embarazo adolescente. De 2010 a la fecha tenemos 876 homicidios de niños, niñas y adolescentes, la mayoría de ellos, un 40%, ocurridos en Ciudad Juárez. Entonces, este abanico de problemáticas, insisto, nos evidencia la necesidad de hacer un trabajo coordinado precisamente con gobierno y con otras organizaciones aliadas. Pues yo coincido también con Blanquita, como igual coincido con Casa Amiga. Nosotros como ciudadanos comprometidos con la paz hemos trabajado durante muchos años
con la música como prevención de violencia. Sin embargo, hacemos un trabajo integral en donde la nutrición tiene muchísimo que ver, la economía tiene mucho que ver. Por eso sí es cierto, son demasiados factores con donde no nos podemos enfatizar uno, porque un niño que tiene hambre, en primer lugar, no se desarrolla igual, pero es capaz de hacer muchas cosas y de prestarse a muchas cosas. Pero luego solamente no nada más es el problema del niño, es desde la familia cómo lo está educando. Y no solamente a veces porque no hay la razón económica, sino también porque no existen los conocimientos de cómo los granos y los vegetales y las frutas son tan necesarios. Entonces sí es como un trabajo muy integral entre toda la sociedad civil de Ciudad Juárez, que juntos, yo digo, agradezco y licenciada, en realidad desde Ciudadanos Comprometidos con la Paz agradecemos esta apertura que tiene el gobierno, no por el dinero que se nos da, porque como sociedad civil sabemos conseguir los dineros, sino por esta apertura de unirnos y de estar abiertos. Por ejemplo, nosotros no nos acercamos para que nos den para comprar más frijoles y más sopa y más frutas, sino para llegar a la conciencia de las familias, porque igual alimentamos a los niños en las escuelas o en los comedores, y les damos la frutita y les hablamos de la nutrición. ¿Y la familia? Si no llevamos una conciencia a las familias de todo el desarrollo integral que necesita el niño, pues nos estamos haciendo loquitos, nomás les damos de comer por darles de comer. Y voy a decir algo y no quiero ofender, y nomás lo hago como un comparativo, ¿verdad? Como las mascotas, ¿verdad?, que les das de comer. Entonces los niños necesitan y requieren mucho más, pero igual las familias. Sí, desde el CEDIMAC, en la organización para la que yo trabajo, tenemos varios años trabajando con familias de víctimas de violencia de género, obviamente incluidas niñas. Y desde ahí observamos que precisamente lo que han hecho las compañeras, la problemática de la falta de respeto a los derechos de las niñas y los niños, es algo que tiene rebasadas a las autoridades. A las autoridades, y ante esto pues nosotros planteamos que el mejor trabajo que se puede hacer ante esta población y estas problemáticas es que el gobierno del estado tome la decisión con todas sus secretarías y dependencias de que el estado de Chihuahua tiene que ser un estado que ponga el ejemplo en el respeto a los derechos humanos de las niñas y los niños. La problemática del abuso sexual, del embarazo adolescente, que según la UNICEF está también ligado a abuso sexual, no es nada más una falta de utilización de métodos anticonceptivos, nos refleja que las niñas y los niños siguen siendo una parte de la población olvidada, una parte muy vulnerable y muy olvidada. Entonces, creemos que la forma en la que se puede resolver esto es una decisión social, por supuesto, cultural, pero también de autoridades que decidan invertir en que los niños y las niñas disfruten de sus derechos. Bueno, ahorita que los escuchaba, me daba cuenta de cómo podría yo participar en este momento reuniendo las voces de los niños y los jóvenes que hemos atendido y los adolescentes. Me vino a la memoria una experiencia en Tierra Nueva, que es una zona de atención prioritaria, donde dentro de un taller de semillitas de paz para niños de primaria y en una sesión de resolución de conflictos, al final se les pidió a los niños y niñas que hicieran un trabajo de un collage. Llamaron la atención dos. Uno que recortó unas zapatillas y otro que recortó un jamón Virginia de esos que anuncian en las revistas en Navidad para celebrar las fiestas navideñas. Y cuando se les preguntaron a esos niños y niñas cómo se podía resolver los conflictos y promover la paz con los zapatos y con el jamón, la respuesta fue esta. Creo que tiene que ver con todo lo que hemos dicho.
Uno de los niños, el que había escogido el jamón, dijo: comiendo, maestra, porque cuando yo tengo hambre peleo, y si yo como, no peleo. Es para usted especialmente. Y el otro niño, cuando le dijeron: ¿y con los zapatos?, dijo: con empatía, maestra. Era otra de las sesiones del taller de Semillitas de Paz. Dijo: porque cuando yo me pongo en el lugar de la persona con la que voy a pelear, ya no peleo. Estamos hablando de las necesidades que nos dicen los niños que tienen, cada uno compartiendo experiencias. Los niños necesitan estar bien alimentados y necesitan saber trabajar sus emociones, porque se está manifestando el nuevo rostro de la violencia en nuestra comunidad. Es el suicidio y las conductas parasuicidas, que ese es el proyecto que nosotros proponemos en esta experiencia que ustedes tan amablemente nos permiten compartir. Hay muchos niños y niñas practicándose el cutting. Se está incrementando mucho, pero muchísimo, el intento de suicidio. Hemos hecho investigaciones con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que lo validan. Entonces, la violencia tiene dos rostros. La máxima expresión de la violencia, cuando explota, es el homicidio, es el daño hacia el otro. Pero la máxima expresión de la violencia, cuando implota, es el suicidio, y en el caso de los niños, conductas parasuicidas. Entonces, eso es lo que vine a compartirles. Gracias por estos minutos. Bueno, me toca. Sumando esfuerzos por Juárez, se congratula de la concordancia de intenciones que está mostrando el DIF del Estado en esta ocasión con las organizaciones de nuestra ciudad. Todos trabajamos en campo, todos vemos las necesidades del lugar. Hemos tenido la oportunidad de compartir, veo muchas caras conocidas a las cuales ya identifico muy bien que son compañeros en la lucha por las deficiencias que hay en nuestra ciudad. Pero hay una cosa que particularmente me llama la atención, que el DIF estatal nos convocó a una cosa que a veces se nos olvida como sociedad, que vemos los derechos del niño, que vemos las necesidades de las mujeres, que vemos infinidad de situaciones que existen, pero no los vemos girando en el eje vital que es la familia. Y creo que esta es la gran oportunidad para volver los ojos hacia el trabajo de campo dirigido desde la familia, porque estoy convencido, la filosofía de nuestra organización así lo dice, que si recuperamos la función familiar, si recuperamos los valores desde la familia, vamos a recuperar la sociedad. Espero no equivocarme, pero tanta cara que veo de gente que son héroes locales y que estamos sumando los esfuerzos para trabajar por un fin común. Me siento feliz de poder trabajar por ello. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Y creo que acaba de decir una frase muy importante, que son héroes locales, y eso es precisamente lo que estamos rescatando de lo que nos están comentando y platicando el día de hoy, que sin lugar a duda es muy enriquecedor. Y para cerrar esta ronda de problemáticas especiales que están afectando a niñas, niños y adolescentes, no sé si alguien tenga algún otro comentario que hacer. Adelante. Gracias. Bueno, vengo de un albergue que se llama Ciudad del Niño. Ciudad del Niño tiene 64 años atendiendo niños y niñas. Y estoy pensando en la principal problemática que vemos. Y nada, pues principales son muchísimas, las han comentado algunas. Cada vez nosotros nos percatamos que todo parece venir de un daño estructural, una herida estructural. Hace, no sé, 10, 15 años se hablaba de esta cuestión de falta de tejido social y cada vez estamos más convencidos que estamos teniendo ahora el mal fruto de una herida estructural. Es una herida profunda. Tenemos niños, no sé, de 10, 12 años que desde el vientre hasta el último día de ahora pues han solo visto violencia. No hay nivel comparativo, ¿no? La mayoría de nosotros podemos comparar. Antes había más violencia, ahora no, más o menos. Para ellos es la vida, ha sido así. Entonces la herida es muy profunda cuando quieres cambiar esas cuestiones. La nutrición, la migración, los derechos de las mujeres, todo eso para nosotros son nuestras luchas y queremos cambiarlas. Pero para ellos su realidad es que la normalidad es la violencia y en todas sus manifestaciones. Pensaría yo que la herida estructural es fuerte,
y la respuesta que debemos de tener también debe ser integral, multifuncional, de sumar esfuerzos. Sin embargo, el reto es grande porque no todo está en nuestras manos. La decisión última también está en el niño y niña, a pesar de todo, y es ahí donde tenemos que hacerlo partícipe, inclusive en esto, en el sujeto de su desarrollo. Entonces, gracias por la invitación y pues bueno, estamos trabajando en lo mismo. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, aprovechando y continuando con este tema de todas las problemáticas que han sido planteadas en este conversatorio, me gustaría aprovechar para preguntarle a nuestras autoridades aquí del DIF en representación, a nuestra directora general, a la licenciada Fuentes, si nos pueden comentar de todo esto que hemos platicado el día de hoy, que nos ha comentado nuestras organizaciones, ¿cuáles son las que el DIF ha detectado como prioritarias? Bueno, muy buena tu pregunta, porque nosotros en lo que hemos estado estudiando a través de todo lo que nosotros hemos estado haciendo en nuestra planeación del DIF estatal, hemos detectado 5 problemáticas específicamente, pero por eso nosotros queríamos tener esta conversación con todos ustedes, porque ni siquiera sabemos si son todas las problemáticas que están, ni si están todas las que son. Sin embargo, pues sí coincidimos y por algo nuestra convocatoria fue orientada en el tema de embarazo en adolescentes, en el tema de suicidio, en el tema de nutrición, también en el tema de abuso sexual y de violación. También pues prácticamente en eso fue en lo que nosotros nos enfocamos, pero pues también tenemos un ordenamiento que es ahorita en todo lo que es niñas y adolescentes migrantes, que también estamos trabajando en eso. Sin embargo, pues sabemos que a lo largo del camino van a surgir otras problemáticas que más que ustedes, más que nosotros, son ustedes quienes nos las tendrían que marcar. Definitivamente que hay algunas que para nosotros son focos rojos, pero sabemos que también hay focos amarillos por ahí, que sería muy importante que juntos las detectáramos. Entonces, pues para eso estamos aquí. Nosotros no llegamos sabiendo las cosas, las hemos estado trabajando, sin embargo, pues de la mano de la sociedad civil, esto ha sido una instrucción muy atinada que hemos tenido de nuestra presidenta, porque pues sabemos que solos no vamos a poder, y creo que vamos por buen camino, porque desde la primera convocatoria que se hizo el año pasado con las asociaciones, pues hemos visto logros, hemos visto ya algunas semillitas que ya se dejaron plantadas por ahí, y que sabemos que finalmente, al final de esta administración, nosotros vamos a sacar toda esa suma de logros y pues sobre todo dejar un precedente para que esto no se acabe y siga. En el tema de alimentación, muy importante, nos comentaban ahorita precisamente de una organización acerca de la importancia que tiene la alimentación en el desarrollo, ¿no? O en la resolución de este tipo de problemáticas. ¿Cuál es la apuesta en ese sentido? Sí, estamos pues totalmente de acuerdo, ¿verdad?, de que los niños no van a ser capaces, ni las personas van a ser capaces de desarrollarse si primeramente no han sido atendidas pues sus necesidades básicas. Y en esto estamos comprometidos en la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Realmente pues esta iniciativa de nuestra presidenta de convocar a las asociaciones por las diferentes problemáticas que ha mencionado nuestra directora, pero fundamentalmente lo que a mí me toca, que es la alimentación, pues estamos totalmente conscientes de la dificultad que muchas veces se enfrentan los niños, una cosa tan básica, ¿verdad?, como el recibir sus alimentos, y estamos totalmente, pues para eso estamos aquí abiertos, para ver qué modelos podemos implementar. Quizá hemos ido, o a lo largo del tiempo, pues se ha venido utilizando la manera de trabajar estructural, gubernamental, interinstitucional, pero pues queremos hacerlo a través de las instituciones también, o sea, no dejar de lado la parte de atención a los municipios, pero incluir a las asociaciones. Entonces esto es algo que realmente es una apertura, es algo novedoso, es una manera diferente de trabajar con la sociedad, y estamos aquí para eso, para poder hacer esas alianzas. Pues muchísimas gracias, y precisamente este es el escenario y el momento preciso para que puedan plantear
este tipo de soluciones. Me voy a salir un poquito del contexto y platicarles que yo tengo la oportunidad de participar en una asociación civil y después de que hacemos las actividades siempre nos hacemos dos preguntas. Una pregunta es ¿qué hicimos bien? Porque el saber qué estamos haciendo bien también nos da un rumbo de hacia dónde vamos. Si eso está funcionando hay que seguirlo haciendo. Y después de preguntarnos qué hicimos bien, preguntamos qué podemos mejorar. Eso es algo muy importante. Entonces la siguiente parte me gustaría plantearla, que nos comentaran qué se está haciendo bien tanto desde sus asociaciones, es decir, nosotros hemos visto que esto funciona, que esto tiene resultados inmediatos para la resolución de alguno de los problemas que hemos platicado el día de hoy, porque sé que mucho de lo que hacen funciona y lo podemos ver, lo podemos palpar como sociedad y como gobierno. Entonces, ¿qué estamos haciendo bien? Tanto ustedes como qué están viendo que se está haciendo bien por parte de las instituciones, y la otra parte sería qué podemos mejorar, es decir, ¿qué propuestas detectan ustedes que se pueden hacer desde el gobierno y desde la sociedad? Porque tenemos que aprovechar para invitar a todos quienes nos ven en esta transmisión a que se sumen, ¿no? Que no estemos sentados en la comodidad de esperar a que los demás resuelvan los problemas como si estuviéramos en un barco distinto los demás, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué están haciendo bien ustedes, las instituciones? ¿Y qué podemos hacer mejor todavía? Mira, yo como sé que es tan importante lo que todas tienen que decir, nomás quiero tocar este punto que se me hace que muy importante, sobre todo porque están ustedes las autoridades. Desde la sociedad civil en cuestión de nutrición, en cuestión de llevar conciencia a las familias, creo que Ciudadanos Comprometidos con la Paz está trabajando muy fuerte en eso. De hecho, ahorita estamos elaborando todo un modelo, un diplomado para las madres de familia y todas estas cosas que sabemos que se necesitan. Sin embargo, si no se aplica y se toma conciencia y no sé cuál sería la palabra, se exige que la ley que prohíbe la comida chatarra en las escuelas se lleve a cabo y se quiten esas tienditas, porque yo siento, y se los voy a decir así tajante, yo siento que prostituyen el desarrollo del niño por una tiendita que les vende soditas y papitas. Y entonces yo digo, pues ¿quién tiene la autoridad? ¿Para qué se hicieron esas leyes y lo promovieron tanto y lo dijeron tanto si desde la escuela lo están haciendo? Solamente he encontrado una sola secundaria donde el director tajantemente dice, aquí no. Pero autoridades yo sí las animaría, les pido por el nombre de los niños y los adolescentes que eso se tiene que parar, que se tiene que parar, que el niño y que la mamá digan, no le hace que no vaya, que no coma, al cabo aquí lleva para que compre su coca y sus papitas. Los estamos matando cuando sabemos que tenemos el primer lugar en obesidad. O sea, así como lo tenemos en suicidios y lo tenemos en explotación infantil, yo nomás estoy abordando así, nada más. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Adelante. Sí, bueno, desde el programa de Educación en Valores también se ha hecho toda una estrategia para trabajar con los padres de familia en esta parte tan importante que es la educación y la formación de sus hijos en la cuestión de valores, ¿no? Valores tan centrados, por ejemplo, el respeto, la honestidad, la perseverancia, la solidaridad. Y desde luego a nosotros nos gustaría de llegar y hacer llegar todavía más toda esta información que se ha planteado en ellos a través de talleres, de diplomados, de seguir buscando todas estas herramientas para proporcionarle al padre de familia, pero desafortunadamente en las escuelas a veces nos topamos que son los mismos 5, 10 papás, 20 papás de una población de padres de familia pues mucho más amplia, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros hemos buscado la forma de hacer llegar esta información a los centros laborales. Entonces creo que por ahí sería buscar los mecanismos para poder hacer llegar toda esta información al papá que a lo mejor no puede ir a determinada actividad en la escuela porque pues está trabajando, ¿no? Y desde luego aquel padre que está interesado y que sí tiene la disponibilidad, pues seguir
brindándole todas estas herramientas, ¿no? En crianza positiva, en habilidades parentales, en cuestiones de cómo educar con responsabilidad a sus hijos. Entonces, en lo que respecta al programa de Educación en Valores, es algo en el que estamos centrando nuestra intervención y buscando precisamente cómo seguir ampliando la cobertura con el padre de familia en las escuelas. Muchas gracias. Y en lo que se anima nuestro siguiente participante, quisiera invitar a todos quienes nos siguen a través de nuestra transmisión, también si tienen buenos comentarios que hacer o buenas prácticas que estén llevando a cabo, también que nos las dejen en los comentarios y que desde luego compartan esta transmisión para que pues llegue a más personas y se involucren con estas causas. ¿Alguien más? Adelante. Gracias. Los expertos en infancia siempre dicen que trabajar a favor de niñas, niños y adolescentes es ética y moralmente correcto. Creo que es una de las temáticas con las que nadie está en contra, ¿no? Siempre hay una apuesta, independientemente del objeto social de cada organización, de trabajar a favor de niños y niñas. Pero además dicen que es económicamente rentable. O sea, si invertimos en niñas, niños y adolescentes ahora, vamos a prevenir muchísimas de las problemáticas que ahora enfrenta nuestra ciudad. Una sugerencia o una propuesta de trabajo que nos ha funcionado en la organización en Derechos Humanos Integrales en Acción es hacer un proceso de consulta. Las personas adultas tenemos una visión que no necesariamente es la misma visión compartida por niños, niñas y adolescentes. Tenemos que quitarnos esta visión adultocéntrica, consultarles porque finalmente son personas sujetas de derechos. Dos propuestas más, una que tiene que ver con el enfoque sistémico. Soy trabajadora social y es una apuesta también desde la profesión que no podemos trabajar solamente con niñas, niños y adolescentes, sino como ya lo señalaron, con las familias, pero también con la comunidad. Tenemos que aprender a incidir en estas tres esferas. Y lo otro, tener un enfoque de derechos humanos. Luego seguimos teniendo esta visión romántica de que niñas y niños son el futuro de México y no. Son el presente, son personas sujetas de derechos y la perspectiva de trabajo, más allá del asistencialismo, tiene que ver con la restitución de derechos, con garantizar la alimentación, la educación, la salud como derechos, no como una situación de, insisto, de romanticismo o de un favor. Anel. Bueno, nosotros, volviendo un poquito a la pregunta anterior, también hemos detectado problemas en una situación muy vulnerable en los niños en cuanto a la educación. Nosotros nos dedicamos a atender necesidades educativas especiales dentro de centros comunitarios y centros escolares. Esto para facilitar o llevar a la educación especial a quien lo necesite. Entonces, bueno, esa es nuestra manera de contribuir respecto a la pregunta de qué estamos haciendo. Nosotros estamos, bueno, junto con otras asociaciones civiles, fundaciones y ahora con el gobierno, por parte del DIF, estamos llevando este tipo de servicios, fortaleciéndolo con una atención integral a los niños desde las familias, como ahorita todos comentaban. Es muy importante atender la problemática, pero también los alrededores. Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo y eso es, pues, ¿cómo podemos mejorar? Pues llegando todavía más. Ahorita estamos en algunos centros, a nosotros nos gustaría llegar a todavía más. Que la propuesta, bueno, nuestro sueño, sueño más grande es poder decir, un niño que necesita educación especial, un niño que necesita una terapia de lenguaje, que necesita una terapia de aprendizaje, puede llegar al centro comunitario más cercano, al de su comunidad, y ahí va a haber alguien que lo va a atender. Entonces, nosotros tenemos las herramientas, ahora ustedes nos están apoyando, entonces, pues, eso es una forma. Muchas gracias, Nel. David, del programa Compañeros AC, ¿qué se está haciendo bien desde esta asociación? Siempre que hay como estas oportunidades, hay como en el discurso la idea de que estamos arrancando y haciendo algo muy bueno, pero la verdad es que la Asociación Civil en Ciudad Juárez tiene muchos años de experiencia y este conversatorio es una experiencia de ello. Caras, como bien lo dijo nuestro compañero, nos hemos visto en asambleas de organizaciones donde ya tenemos muy claro la experiencia acumulada y el capital social de las organizaciones, la sociedad civil, y que no estamos empezando de cero, nunca. Ese capital social y esa experiencia acumulada lo tiene cada una de las personas aquí sentadas y muchas otras organizaciones que no están.
Y en ese sentido, la asociación civil yo creo que ha hecho un muy buen trabajo en la ciudad en abordar y atender las problemáticas en lo inmediato de las poblaciones que atiende, pero también la posibilidad de mantenerse en ese servicio y en esa atención. Y yo creo que es algo de lo que a veces es como difícil que podamos como sostenerlo, ¿no? Pero hay que además gobierno pueda sumarse. Porque sí, estamos aquí como parte de estas organizaciones que fuimos beneficiadas por esta convocatoria del DIF, pero hay muchas otras asociaciones que no quedaron, ¿no? Y que no tienen este recurso, pero se mantienen y van a seguir haciendo su trabajo. Y mucho de ese trabajo que se puede sostener debiera, yo creo, como una buena práctica para mejorar, ¿no? Que estas buenas prácticas que se hacen se conviertan en políticas públicas, pero políticas públicas que se mantengan y se le dé seguimiento. Por ejemplo, esto que mencionan de la alimentación y la comida chatarra en las escuelas, ¿no? Creo que es una política pública, pero a ver, ¿dónde está la vigilancia de ella, no? La asociación civil, aquí 12 organizaciones, y creo que en esta convocatoria fueron 17 las apoyadas, ¿no? Estas 17 organizaciones en Ciudad Juárez, pues vamos a hacer nuestro trabajo, cada una tiene nuestros alcances, ¿no? Pero ¿dónde está esa parte de vigilancia, de mantenimiento, de que estas acciones muy concretas y muy asertivas, ¿no? Puedan sostenerse en el tiempo, pero que además sean como esta política pública donde el gobierno o el Estado pueda absorberlas y pueda sostenerlas en el tiempo? Pues. Muchas gracias, David. Tenemos una participación de la presidenta del DIF estatal. Me parece muy importante el enfoque y a mí me gustaría en este sentido enfatizar un concepto que es la corresponsabilidad. Hoy estamos aquí sentados no únicamente para discutir o para teorizar sobre la problemática. Ya partimos del hecho de que ustedes tienen años trabajando. El año pasado, por ejemplo, que arrancamos con este programa de trabajo conjunto entre organizaciones de la sociedad civil y DIF estatal, yo hablaba mucho de que no solamente fue una acción plenamente convencidos de que no llegamos a inventar el hilo negro, sino a aprovechar todas las experiencias exitosas. Y yo les dije ahí, ahorita estamos invirtiendo, en aquel entonces, poco más de 5 millones de pesos. Es una inversión y sus resultados se traducen en cambios efectivos y eficaces en vidas humanas. Y eso no se mide en pesos y centavos, pero sí es nuestra obligación y nuestro compromiso como institución de establecer mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas. Y ahí les comenté, si logramos sistematizar este mecanismo, el año entrante vamos a tener un panorama mucho más favorable y la inversión se triplicó prácticamente. Estamos ahorita a la mitad del proceso porque de todas las organizaciones que respondieron, la mitad más o menos se quedaron en el camino, pero los estamos apoyando a través de la dirección de la Coordinación de Fortalecimiento Familiar, a fin de que estos proyectos veamos los mecanismos para que puedan seguir avanzando. Ese es nuestro compromiso, esa es nuestra apuesta. Y por supuesto que estamos convencidos de que lo que ustedes hacen va a generar una inercia distinta a lo que se ha vivido en Chihuahua y estamos dispuestos a seguir apoyando, a escuchar planteamientos como los que usted hace muy concretos hoy y a buscar la manera. Nosotros nos estamos retando todos los días. No, el día que dedicamos 2 horas a trabajar en equipo y a evaluar lo que hicimos y lo que dejamos de hacer y lo que nos falta, a mí se me hace poco, porque nos estamos retando a nosotros mismos a ir siempre más lejos. Estamos bien conscientes de nuestro compromiso y aspiramos más que a dejar huella, aspiramos a que nuestra población objetivo deje huella en un camino que sea distinto a lo que hasta hoy se ha vivido. Por eso hablo de corresponsabilidad. Me parece necesario
que ese camino lo construyamos juntos y lo sigamos construyendo y fortaleciendo juntos, organizaciones, familias y gobierno. Muchas gracias, licenciada. Y Silvia Aguirre tenía un comentario, me parece, ¿no? Blanca. Perfecto. Adelante. Gracias. A mí me gustaría mucho regresar a lo que ya señalaron varias de mis compañeras y compañeros, que tiene que ver con esto de la observancia de las leyes. Ya se mencionó que desgraciadamente nuestro estado ocupa los primeros lugares en muchas de las áreas de violencia hacia las niñas y niños en diferentes formas, ¿verdad? En sus diferentes formas, violencia sexual, niños migrantes que sufren también violencia, separados de sus padres y madres, violencia de género, etcétera. Pero también hay un marco legal que no se observa precisamente. Los niños no están desprotegidos por las leyes, hay leyes que los protegen, sin embargo están ahí, pero no hay la voluntad de hacer que tomen forma, que se observen, que se respeten esas leyes. Ya mencionó algo la compañera de algo que tan sencillo que puede ser el esfuerzo por educar a los niños en la escuela, pero que además el mismo centro de estudio sea un lugar donde reciban una alimentación adecuada. Y ni siquiera eso se puede lograr porque pues hay fuerzas más fuertes que las propias leyes. También está la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y en fin, hay un marco legal bastante amplio y también compromisos de nuestro país en torno a convenciones internacionales de protección a niños y niñas. Sin embargo, no hay observancia de estas leyes y creo que ahí es un énfasis que puede hacer el gobierno y todas sus instituciones. No se trata nada más de las instituciones directamente ligadas al trabajo con niñas, niños y adolescentes, sino todas las instituciones de todo el gobierno tienen que ser observadores y defensores de estos derechos de las niñas. De otra manera no podemos avanzar. No nos sirve tener leyes para que no se respeten, así como en todo el ámbito público, pero en especial sobre niñas, niños y adolescentes. Bueno, son como 5 pasos los que les puedo compartir desde CEFIC, el Centro Familiar para la Integración y Crecimiento ACE. El primer paso tiene que ver con los procesos que ofrecemos a los niños, niñas y adolescentes en Ciudad Juárez. Miren, lo que no se mide no cuenta, pero lo he visto tanto en los 3 niveles de gobierno como en muchas asociaciones civiles que quiero justificar por la falta de recursos. Hacen evaluaciones de proceso cuando mucho, pero no evaluaciones de impacto. La evaluación de proceso consiste en que se mide la violencia en un niño, les voy a dar un ejemplo, antes del tallercito y de la terapia y después se vuelve a medir. Y claro que se generan cambios. Pero las evaluaciones de impacto tienen que ver con una universidad o una institución reconocida en este punto que revise y sistematice las buenas prácticas de la asociación civil, que está haciendo un trabajo increíble, porque ya lo dijeron ustedes, somos más de 300 asociaciones civiles con trabajo de campo, pero no sistematizadas. Lo dijo Blanquita muy bien. Necesitamos dar ese paso de sistematización para poder generar política pública. Pero lo he visto, ni el DIF, con todo respeto, a lo mejor me equivoco y me gustaría que me contestaran, cuentan con evaluaciones de impacto. Sí hacen sus informes y nos dicen, atendimos tantos miles de niños en un proyecto de prevención de violencia, tantas familias, tantas personas con discapacidad, tantos adultos mayores. Pero, ¿qué pasó con ellos cuando terminaron el proceso? Señoras, ¿qué pasó? Entonces, necesitamos dar ese paso. Nuestra comunidad lo exige, pero también necesitan recursos las asociaciones civiles que no cuentan con esa sistematización de las buenas prácticas.
Actualmente está la Universidad Iberoamericana de México donándonos la sistematización de CETIC. Por eso les puedo decir que es el siguiente paso para poder generar política pública con iniciativas de ley. ¿Y por qué les digo todo esto? Actualmente contamos con una iniciativa de ley, ya se encuentra esperando recursos, sería la Ley Nacional de Prevención de Suicidio. 2 años trabajando para que el Congreso de la Unión y la Comisión de Salud la pudiera aceptar, ahí se encuentra. Y hace casi 5 años promovimos otra ley de divorcio contencioso, queriendo cuidar a los niños, niñas y adolescentes. Nos reunimos con los jueces y nos decían, es que se están peleando y dañan muchos a los niños y existe una ley. Entonces, esta sí fue autorizada en el Congreso del Estado, pero no tiene seguimiento. Se supone que estos padres de familia que llegaban con divorcio contencioso iban a ser obligados a atenderse de manera psicológica ellos y sus niños, niñas y adolescentes, garantizando la paz y los derechos humanos que tienen los niños, de ser cuidados, protegidos, atendidos, alimentados, etcétera. Entonces, pues sí me encuentro en esta disyuntiva. ¿Por qué los gobiernos, los diferentes gobiernos, no se sistematizan? ¿Por qué no nos presentan evaluaciones de impacto? ¿Por qué únicamente números? Y sí atendieron miles y miles de personas, porque tengo entendido que son más de 64 municipios en el estado, señora, pero no está medido, no está sistematizado. ¿Dónde están todas esas buenas prácticas? ¿Por qué se pierden? Por falta de recursos, en el caso de las asociaciones civiles. Pero creo que ya estamos listos para dar el siguiente paso. Tiene toda la razón. Es un reto que tenemos muy claro en el DIF y que está en manos de una persona que está por aquí escuchando y tomando notas de todo, pero justamente esa ha sido una preocupación y ocupación del DIF. Concebimos a las personas como eso y no como cifras. Y a la hora en que decimos que generamos decenas de miles de acciones desde las distintas áreas, en virtud de las cuales atendemos a nuestra población objetivo, estamos conscientes de que no es solo eso, de que hay que ir más allá. Y adicionalmente, que una persona a quien llegamos como usuario, candidato a una prótesis, por ejemplo, para una pierna, se le generan otras tantas complicaciones en su vida personal, en su entorno familiar, en su entorno laboral, y la atención que tenemos que dar debe llevar ese criterio de integralidad. Pero adicionalmente, efectivamente, hay que darle seguimiento a esa persona, hasta entregarlo a nuestra Secretaría de Desarrollo Social una vez que concluye la etapa de asistencia que requiere, para que llegue a la transformación en todos los sentidos. Y bueno, en esa parte estamos trabajando. Yo no sé, ustedes lo tienen que haber detectado al cumplir los requisitos de la convocatoria por virtud de la cual están hoy aquí, pues lo que buscamos es medir el impacto de las acciones que se están generando. Y si adicionalmente ustedes nos pueden compartir esa experiencia que están teniendo y bueno, con ese enfoque profesional a través de la Universidad Iberoamericana, nosotros estamos plenamente abiertos a todas las cosas buenas que podamos implementar. Gracias. Muchas gracias. Si les parece, tenemos un comentario de Corina Alvarado y regresamos. Ella es de Perdón de Fundación Juárez Integra AC y regresamos acá con mi compañero Fernando. Bueno, pues muy interesante los comentarios de todos los compañeros. Sin duda, necesidades muy importantes que hay en nuestra comunidad, y hasta hace unos momentos escuché la palabra discapacidad, que esa es nuestra misión y nuestra razón de ser. Nosotros somos un centro de rehabilitación física para personas con discapacidad física y a recientes fechas con discapacidad intelectual. La problemática para una familia, o sea, nadie estamos preparados
para tener un hijo con discapacidad o adquirir una discapacidad. Ahorita estamos aquí sentados platicando, muy contentos, muy propositivos, pero no sabemos al salir qué es lo que vaya a pasar. Como decía la señora hace un momento, la problemática no es solamente adquirir o tener la discapacidad, envuelve muchas cosas. O sea, cambia el entorno familiar, es un trastorno completo y aunado a todas las limitaciones con las que ya se cuentan, hablando de alimentación, violencia, falta de recursos, un sinfín. Hablando de qué cosas estamos haciendo bien. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo muy bien. Nos sentimos muy contentos, muy orgullosos porque rehabilitamos a la persona en la cuestión física y emocional. Pero ¿qué pasa después de esto? No pasa nada. Van a su casa y ahí se quedan. ¿Por qué? Porque no pueden ni salir, no tienen acceso a transporte público, no tienen acceso a una escuela. O si acaso tienen acceso a una escuela, no tiene la accesibilidad necesaria para que estos niños, para que estos jóvenes puedan continuar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer mejor? Pues trabajar en conjunto con ustedes, porque nosotros hacemos nuestro trabajo bien, pero luego ¿qué pasa? Si les damos el seguimiento dentro de nuestras posibilidades. ¿Qué ha pasado contigo? Pues nada, vuelven a su casa. Muchas veces ni siquiera terminan la rehabilitación. Entonces, bueno, ahí está también un problema serio que ya hemos externado en otros momentos y quiero hablar pues de transporte público, de inclusión, de accesibilidad y vámonos pues a la inclusión escolar. Ahorita hablando de la discapacidad psicosocial, la incidencia en aumento en los niños con autismo, con TDAH, con hiperactividad, son niños que están siendo rechazados de las escuelas. Tenemos un programa que acaba de iniciar hace 2 años, que lo tuvimos que abrir, no quiero decir que nos vimos forzados a abrirlo porque no nos vimos forzados, siempre estamos atentos a las necesidades de la comunidad, pero papás desesperados que no saben qué hacer con sus hijos, que los maestros los sacan de las escuelas, sacan y lo único que hacen con ellos es sacarlos a correr al patio, debido a la condición que los niños presentan. Entonces, muy contentos de estar atendiendo a 85 niños con el trastorno del espectro autista, 25 ahorita que acabamos de iniciar con el déficit de atención e hiperactividad, y una lista de espera, señora, de 120 niños, que no tenemos espacio donde ponernos y no sabe la angustia que manejan los padres y el conflicto que se genera entre las familias, hablando pues ya de todos los temas de los compañeros, porque el niño es malcriado, lo crió mal la abuela, o sea, es una problemática enorme. Entonces, bueno, mucho pudiéramos, si quería compartir y subrayar este renglón en cuanto a la discapacidad. Si bien es cierto que todos hay necesidades en las familias, pues súmenle una discapacidad con un miembro de la familia y muchas veces ya sea el papá o la mamá que son el sustento. Y si son los niños, pues poquito peor, ¿verdad? Porque luego ahí se quedan encargados. Muchas gracias, Corina, por compartirnos esto. De verdad es muy enriquecedor escuchar lo que están haciendo y desde luego sé que tienen todavía más que contarnos. Si les parece, pasamos a 2 participaciones más en este tema para pasar posteriormente a nuestras conclusiones. Si gusta, pasamos aquí con Fernando de Sumando Esfuerzos por Juárez y después. Muchas gracias. Subrayar lo que dijo Cintia de la integralidad de la atención, pero la integralidad de la comprensión del ser humano también, lo biopsicosocial, cultural, ecológico y espiritual, que se destaca también de lo que nos dice la señorita de Integra. Quiero platicarles una experiencia vivida por nosotros como organización en la comunidad. Nuestra vocación natural, nuestro universo de trabajo se encuentra en el sur de la ciudad, para efectos de este convenio con el DIF. ¿Se oye más? Bueno, ¿se oye mejor? Para efectos de este convenio con el DIF vamos a trabajar este proyecto en lo que es el sur poniente.
Desde luego queremos extenderlo, este proyecto que es muy ambicioso, ojalá tengan oportunidad de asomarse a los proyectos y verán que tiene impacto. Queremos extenderlo a todo el sur, pero quiero platicarles la experiencia vivida. Resulta que en nuestros campamentos de verano, que históricamente hacemos y que también atendemos a comunidades en nuestra sede, que se encuentra en el kilómetro 20, en ocasiones que hemos solicitado la ayuda de policía judicial, del Estado, a fiscalía, a bomberos, a una infinidad de instituciones que acuden para dar algún tema muy bueno, y con sorpresa yo descubría que los niños todos se saben y levantan la mano y participan muy bien y todo. Me empezó a llamar mucho la atención eso, que los niños ya tienen una especie como de talleritis en las escuelas. Todas las escuelas de la ciudad tienen talleres de esto, de aquello y de aquello. Los niños ya se saben todo, los niños como que saben qué esperan que contesten. Pero hay un detalle muy curioso, y esto es un fenómeno tal vez psicosocial, porque los niños tienen un chip integrado, que lo de la escuela lo dejan en la escuela, se integran a su comunidad y no aplican lo que conocieron allá. Esto nos hemos dado cuenta nosotros porque la problemática comunitaria sigue siendo, nuestro trabajo es en comunidad solamente, pero pues a lo largo de 10 años que llevamos, ya vamos a cumplir 10 años trabajando, nos llegaron a pedir trabajos en escuelas también, de impartir talleres y todo. Y fue cuando yo me di cuenta que es muy útil, por eso agradezco mucho la oportunidad y me sumo con alegría a lo que todos seguramente están haciendo en su propio proyecto. Es que no solamente vamos a dar los talleres, sino que vamos a aterrizarlos en la comunidad, fuera de las escuelas, fuera de los centros comunitarios, fuera de todos los sitios donde convocamos a los niños de alguna manera u otra. Por ejemplo, con las ¿cómo le hacen en los centros comunitarios? Con las despensas. Los papás acuden porque le dan a cambio una despensa, pero si evitamos eso, hay que cortar ese vínculo que a mí me parece vicioso e intentar aterrizarlo en las comunidades de verdad para que lo introyecten las personas y lo empiecen a vivir. Ese es el plus que yo encuentro de esta intervención que juntos vamos a hacer todos. Gracias. Yo más bien quería como aterrizar lo que hemos estado hablando de la sistematización, del observatorio, y traer una sugerencia. En su siguiente convocatoria pudieran poner un apartado de sistematización, como lo hizo Indesol en sus tiempos. Yo soy pionera desde los primeros proyectos que Indesol trajo aquí a la ciudad, que no sabíamos ni siquiera cómo hacer un formato. Y eso ayudaría, porque nosotros desde Compa nosotros ya hemos evaluado nuestro proyecto de música y gracias a Dios lo evaluamos muy bien y pudimos comprobar que es un proyecto que previene suicidios y una infinidad de cosas, ¿no? Pero se requiere dinero. Si podemos nosotros sistematizar cada uno de los proyectos, eso sumaría a nuestra asociación, pero también a ustedes, para que cuando menos fuera la primera vez que un sexenio o lo que sea deja evidencia de lo que hizo y que la sociedad civil también le haga seguimiento, que tengamos un observatorio, por ejemplo, de estas leyes de nutrición en las escuelas. Digo, aquí está Zaragoza, aquí está Vero, ¿no? Que yo creo que va a tener el mismo problema de ver cómo llegas y los niños comiendo papitas y soda y uno tratando de llevar las frutas, o las muchachas que trabajan con lo de derechos humanos, que conozco a Blanquita desde jovencita, ¿no? Entonces, pues esta es la oportunidad de que podamos aquí poner las bases para que la siguiente convocatoria ya vayamos con una propuesta de un observatorio, de un seguimiento a política pública, de un seguimiento a sistematizar las experiencias de los muy buenos proyectos que hay ahorita. Esa es como mi propuesta, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, desafortunadamente se nos termina el tiempo, así que vamos a pasar a las últimas participaciones por parte, desde luego, de nuestras funcionarias que nos acompañan el día de hoy. ¿Qué podemos concluir o qué podemos rescatar de todos los comentarios que se han vertido en este conversatorio? Bueno, pues el objetivo de estar aquí, aparte de estar conviviendo con ustedes,
es precisamente sacar algo que tú decías ahorita, qué estamos haciendo bien, y yo no diría que estamos haciendo mal, que no estamos haciendo bien, porque no se están haciendo las cosas con la intención de hacerse mal, sino que pues en el camino nos damos cuenta de que no estaban bien. Creo que ya este conversatorio tuvo por lo menos un fruto, que es lo que ustedes están sugiriendo en este momento. Es también para nosotros muy complicado el ver, por poner un ejemplo, el programa de alimentación, que se lleva el programa alimentario hasta el último rincón del estado. Todo el trabajo que hay atrás de esto, pues aquí Teresita no me dejará mentir, es toda una cadena de acciones, de personas, de ir brincando un camino a otro camino para llegar con el tema alimentario hasta el último rincón. Y sin embargo, cuando vemos esos números decimos, todo esto llegó, pero ¿cuál fue el impacto si estamos teniendo estos resultados en desnutrición, en obesidad, en malnutrición? Y precisamente pues sabemos que hay varios eslabones en esta cadena y creo que nosotros entendemos que sí hay eslabones perdidos y que tenemos que recuperar. Ahorita nada menos aquí entre voz baja comentábamos precisamente tenemos que reajustar ciertos temas con otras instituciones, incluso del mismo gobierno, para poder nosotros pues tener casos más exitosos, porque de que se puede lograr, se puede lograr. Y claro que estamos aquí dispuestos, ¿verdad?, a que también ustedes nos enseñen muchas cosas. Gracias. Bueno, Presidenta, su comentario final. Reiterar la esperanza que tenemos de que este trabajo en conjunto, esta alianza que aspiramos a formar con todas y todos ustedes siga rindiendo frutos. Cuando yo pienso en Ciudad Juárez y pienso específicamente en ese segmento de población que no únicamente tiene preponderancia aquí en Juárez, sino que representa más de la mitad de la población infantil en el estado. Pienso en toda la carga que tienen esas niñas y esos niños, en lo que les ha tocado vivir, en que son personas, sujetos de derechos, pero que no han sabido o no han podido establecer o tener acceso a los mecanismos que les permitan exigir y a poner en práctica esos derechos que legítimamente les corresponden. Pienso en ellos como la rodadora del desierto y pienso que nuestra labor es generar la conjunción para que les dé el impulso necesario y que no rueden sin destino, que nos aseguremos que tengan un destino y que lleguen a buen puerto. Nuestro compromiso y nuestra voluntad, se los reiteramos, están apostadas al lado de ustedes y de las familias juarenses para que las cosas sean como deben ser. Gracias. Muchas gracias, Presidenta del DIF estatal. Y bueno, quiero aprovechar para agradecerles a cada una y a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Creo que nos llevamos mucho de lo que platican el día de hoy y sobre todo entender que esto tiene que ser una representación de lo que tiene que suceder a diario. Es decir, el día de hoy estamos aquí platicando, tenemos la oportunidad de estar transmitiendo en vivo para un auditorio, pero es muy importante que este conversatorio que estamos teniendo aquí sea parte de nuestra vida diaria, que tengamos la oportunidad de platicar ciudadanos, acercarnos con nuestras autoridades, que al fin y al cabo pueden tomar decisiones, pero siempre es mejor cuando toman decisiones basadas en lo que ustedes necesitan y en lo que ustedes viven día a día, porque son quienes están ahí en el campo de batalla. Reconocerles el trabajo que hacen desde luego a la sociedad civil, desde luego al DIF estatal, con este empeño que hace de acercarse a los ciudadanos, escucharlos y desde luego poner en práctica todo lo que el día de hoy hemos escuchado. Muchísimas gracias a cada una y a cada uno de ustedes por acompañarnos y los invitamos a que compartan esta transmisión, desde luego que nos dejen sus comentarios y que estén muy al pendiente de próximas transmisiones, próximos conversatorios que tendremos desde luego para ustedes.